El objetivo básicamente es comprender todos cómo la evidencia científica puede ser usada en la toma de decisiones y cómo es que yo puedo obtener esa evidencia científica. Lo que les voy a hablar yo es acerca de la traducción del conocimiento, o sea, esa etapa que va desde la producción de investigación o de evidencia científica hacia cómo esa evidencia científica pasa a ser una acción, una intervención, una política de salud. La evidencia es una herramienta poderosa en el proceso de toma de decisiones. Hay que tomarla como un aspecto muy importante que va a asegurar de que la decisión que yo tome y la probabilidad que tenga de éxito sea muy alta. Específicamente se refiere a la mejor evidencia científica disponible al momento. Es muy importante ver o tener en claro que la evidencia es previa a la decisión. ¿Qué información aporta la evidencia? Cuantifica. Entonces, ¿qué me permite la ciencia? Es localizar, me dice quién es, dónde está, en qué momento está. La ciencia me permite saber, por ejemplo, qué causa algo, porque si yo identifico una causa, yo puedo actuar sobre esa causa. Mecanismos es cuál es el proceso que va desde una persona que no está expuesto y no tiene enfermedad a estar expuesto y luego a tener la enfermedad. Entonces, hay varios pasos que se dan en ese proceso donde yo puedo actuar. Y bueno, luego identifica qué medidas de control o tratamiento se tienen. Tratamiento, control significa tanto prevención primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Los beneficios del uso de las evidencias es generación de acciones con mayor probabilidad de ser exitosas. La producción de iniciativas, la evidencia me permite también tener o producir iniciativas independientes de idiosincrasias o presiones de todo tipo que los procesos digamos, de toma de decisiones a nivel político se dan. Eso es común, pero digamos, como una sola evidencia no puede justificar o sustentar por qué uno está tomando una decisión y no otra. Si uno usa la evidencia, uno activa o reafirma un círculo o un ciclo virtuoso. O sea, uno demanda investigación o evidencia, entonces todos los actores que producen evidencia comienzan a producir más evidencia. Es economía básica, oferta-demanda. Y si el Estado, por ejemplo, invierte en producir evidencia local y lo pone eso a competencia, la producción de calidad comienza a subir, que es lo que han hecho los grandes países del primer mundo. En el Perú se está dando el preciso momento donde la innovación es posible. O sea, tenemos necesidades de ser urgentes y plenamente identificadas, tanto desde la carga de enfermedad como identificaciones de prioridades de investigación. El Perú invierte en investigación e innovación tecnológica el 0.1% de su PIB. Eso nos deja muy por detrás. O sea, país que no innova, que no investiga, se queda en el subdesarrollo. ¿Qué puede pasar si no usamos la evidencia científica? Primero que puede no haber ningún efecto. Y si no hay efecto, se gastó dinero, pero no hubo efecto, entonces se malgastó el dinero. ¿De acuerdo? Pero no es lo único que puede pasar. Puede pasar que si no tengo evidencia de que es efectiva o costo efectiva, mínimamente efectiva, lo que puede pasar es que yo implemento la política o la intervención y esta puede causar más daño que bien. Y yo probablemente nunca lo sé. La gran mayoría de decisiones que se han estado tomando, históricamente se toman, están basadas en opinión de expertos. La opinión de expertos es importante cuando no hay evidencia en absoluto, o cuando hay evidencia y hay que analizarla críticamente para implementarla. Pero no es la que determina qué se debe hacer. La opinión de expertos es algo muy limitado para identificar qué acciones se deben tomar. Hay que basarse más en evidencia dura. Pero la ciencia no es todo. Hay que, además lo que hemos visto, hay que tener altruismo.
Entonces hay dos conceptos claves en el tema de evidencias en salud pública: el nivel de la evidencia y la calidad de la evidencia. No toda la evidencia tiene el mismo nivel, ni todos los estudios de investigación tienen la misma calidad. Tener un estudio de investigación no es tener evidencia. En primer lugar, tenemos que hacer la distinción entre lo que son estudios primarios y estudios secundarios. Y esto es muy importante. Los estudios primarios son experimentos, investigaciones o pruebas que se llevan a cabo para adquirir información de primera mano en lugar de ser recabada de fuente publicada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una pregunta de investigación, yo hago mi protocolo de investigación, yo diseño una investigación, la ejecuto y obtengo data. Eso es un estudio primario. Nosotros, como les había dicho, muchas veces nos encontramos en la situación en que hay algunos estudios que nos dicen que una intervención en la cual nuestro jefe está súper interesado es buena, pero también tenemos un montón de estudios que nos dicen que puede, como decía Fabián, no tener ningún efecto o incluso algunas veces causar un efecto negativo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, de manera global, sintetizar una serie de estudios sobre un mismo tema que tiene diferentes resultados? Y para eso están los estudios ya secundarios, que es, bueno, a la gente le llama investigación de escritorio, que involucra recabar, abstraer y sintetizar información proveniente de información que ya existe. Pero ¿cómo usted sabe si es una revisión sistemática? Porque ahora vamos a ver que una revisión sistemática tiene una metodología definida donde se establecen criterios de búsqueda, se establecen criterios de inclusión y exclusión de los artículos y se saca una tabla resumen. Entonces, si viene eso, es una revisión sistemática. Ahora, ya tienen el concepto de cómo debe ser una revisión sistemática. Entonces, nosotros hacemos una búsqueda, encontramos los artículos, los seleccionamos y los sintetizamos. Y al final se saca una conclusión. En base a los hallazgos positivos y negativos, se examinan y se saca una conclusión. Hay un paso más allá, que es lo que se llama metaanálisis. ¿Y qué es el metaanálisis? El metaanálisis es un método sistemático que utiliza técnicas estadísticas para combinar resultados de distintos estudios para obtener un estimado cuantitativo del efecto general de una intervención particular. Entonces, en realidad, todo el proceso va a partir, en realidad, de una buena formulación de la pregunta, que podríamos llamar incluso parte de la pregunta de investigación en la base de datos, a partir de la cual poder hacer la búsqueda, ¿no? Por lo tanto, esta sesión va a tener 4 objetivos en realidad: conocer qué tipos de preguntas se pueden plantear para hacer una búsqueda en la bibliografía, la formulación de la pregunta, bueno, adelantando, la pregunta que nosotros pretendemos plantear va a tener algunas partes claves para poder a partir de esta estructurar la búsqueda en la base de datos, ¿no? Elaboración de los términos de búsqueda, que lo vamos a hacer junto con ustedes y en las computadoras. Y la búsqueda en base de datos también, en realidad existe una gran cantidad de bases de datos, no hay intención cubrirlas todas. En realidad solamente vamos a cubrir las principales y que es fácilmente accesibles desde cualquier punto, desde cualquier máquina, como son PubMed, Database, Cochrane y Gigas, ¿no?